Muy buenas tardes, soy Isabel Rodríguez y como complemento a las representaciones de La Revoltosa que pondrá en escena la compañía Clásicos de la Lírica de Drao Producciones los próximos 4, 5 y 6 de agosto en la programación de los veranos de la Villa de Madrid, me van a permitir que les robe un poco de su tiempo para hablar de Madrid, de su música, de sus gentes, de sus costumbres y para ambientar un poquito todo ese marco en el que tuvo lugar el estreno de esta obra. Para ello voy a compartir mi pantalla con ustedes y mostrarles una presentación que he hecho a tal efecto. Como todos saben, La Revoltosa es un sainete lírico en un acto. Es una obra que pertenece al género chico, pero que por su calidad es una de las obras maestras del teatro lírico español de los últimos años del siglo XIX. Es una obra grande por su calidad. La partitura se debe al villenense Ruperto Chapí y el libreto es obra de José López Silva y Carlos Fernández Shaw. La verdad es que con este elenco de creadores a su favor nada podía salir mal y el 25 de noviembre de 1897, fecha de su estreno, fue un rotundo éxito. De tal éxito se hizo eco la prensa de entonces. En el periódico La Época de Madrid dice: La Revoltosa, zarzuela estrenada anoche en el Apolo, es la obra de la temporada, una producción bellísima, obtuvo un éxito colosal. A las 10 de la noche, el teatro ofrecía un aspecto imponente por la aglomeración de público. Empuñó la batuta el maestro Estellés y a medida que la orquesta iba avanzando en el preludio, se hacía cada vez más grande la atención en el auditorio. La ovación fue ruidosísima y el preludio se repitió. Cuentan que Saint-Saëns, que presenciaba la representación desde un palco, dijo que Bizet no se desdeñaría de poner su firma en la partitura que ha escrito Chapí. Seguramente que al lado del hermoso dúo de Carmen no desmerecerá en nada el gran dúo de Maripepa y Felipe en La Revoltosa. Partitura llena de inspiración, de frescura, de originalidad, que quizás nos atreveríamos a decir que es la mejor que ha escrito el autor de tantas obras buenas, un éxito de los más grandes. Por su parte, en el Globo se decía: no hay géneros grande y chico, no hay más que géneros bueno y malo. Y quien dudare de que en una zarzuela, en un acto, los alardes artísticos más elevados, la expresión más perfecta de la belleza, cuanto puede pedirse a las obras teatrales, acuda a ver La Revoltosa, del maestro Chapí, estrenada anoche en el Apolo con éxito entusiasta, grande, sincero de veras. Si el libro de La Revoltosa es un modelo en su género, la partitura no le va en zaga. Con ser Chapí quien es, su triunfo de anoche fue uno de los mayores de su vida artística. Y bueno, también Juan Rana habla del mérito musical, de los personajes, del realismo de todas las figuras, sobre todo de Maripepa y Felipe. En el Liberal se alabó, como ven ustedes en el texto que les presento, la música, la inspiración fresca, juvenil, y bueno, sobre todo de estas personalidades internacionales, entre ellas Saint-Saëns y Mancinelli, que estaban en un palco principal, pues un poco haciendo lo mismo que el resto de los espectadores, aplaudiendo con fervor a nuestro gran compositor. En aquel tiempo, Madrid estaba regido por la reina viuda María Cristina de Habsburgo-Lorena. El rey había muerto prematuramente de tuberculosis, como saben, bastante joven. Además, había muerto sin herederos, había dos hijas, y la reina estaba embarazada en ese momento de quien sería el futuro rey Alfonso XIII. La reina era una mujer poco popular, una extranjera, pues poco conocida, poco visible en el ambiente madrileño, y tanto Madrid como España en general vivía una época muy complicada, tan complicada que acabaría pues desembocando en una enorme crisis, en la crisis de 1898,
y la consiguiente pérdida de las colonias, el último reducto del que hubiera sido antaño el imperio español. La crisis externa, esa crisis internacional, se unió también una crisis interna importantísima con el florecimiento del anarquismo. Hubo un asalto a la procesión del Corpus el 7 de junio de 1896, que bueno, sería recordado durante mucho tiempo. Los anarquistas fueron fusilados, les he puesto ahí una muestra de una ilustración sobre este tema, y la represión muy dura acabó con todavía más problemas, y el 8 de agosto de 1897 tuvo lugar el magnicidio del presidente del gobierno y fue asesinado Antonio Cánovas del Castillo. Estos procesos de Montjuic, como se han llamado, pues tuvieron unas consecuencias bastante importantes. Madrid entonces era una ciudad que tenía muchas caras, muchas facetas, muchos semblantes. Por un lado, era una ciudad en la que se estaban empezando a hacer preciosos edificios, grandes edificios relacionados con el progreso. Este edificio de la Equitativa de 1890, bien conocido de todos los madrileños, o el Palacio de Cristal en el Retiro, que había sido encargado al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco en 1887 para albergar era un invernadero para albergar una colección de plantas tropicales llegadas de Filipinas, una joya de la arquitectura del Hierro. O también el recién construido y también de Ricardo Velázquez Bosco, Palacio de Fomento en la Glorieta de Atocha, que es, como todos saben, la sede del Ministerio de Agricultura todavía hoy. Edificios fastuosos, edificios grandes, que estaban haciendo que la capital cambiara de aspecto. Pero Madrid seguía siendo el Madrid de los mantones de Manila, el Madrid de las verbenas, el Madrid también de los lavaderos del río Manzanares, muy concurridos, como se puede apreciar en la fotografía. El Madrid de los tranvías. Llama la atención en este caso sobre todas estas toldos que se ponían en los establecimientos, en los locales, en las tiendas, para proteger del sol y de la canícula del verano madrileño, en este caso en la calle de Toledo, con esos tranvías que alternaban con los coches de caballos, el tráfico rodado, estos simones tan característicos de la capital, pues muestran su estampa junto a los tranvías recién estrenados. Era también el Madrid del proletariado, el Madrid de los serenos, que poblaban las noches de Madrid, el Madrid de los locales de moda, Casa Mingo, que abrió sus puertas al público en 1888, todavía activo, o pues Madrid bullicioso. Aquí tienen la entrada de la calle del Carmen en 1902 con los carros, con los simones también, y por supuesto muchas otras estampas que nos dan la idea de que Madrid había pasado por una época en estos años en los que se estrenó La Revoltosa, de un progreso muy rápido. Fíjense, la Puerta del Sol en 1865 y a principios del siglo XX había experimentado un cambio pues bastante importante, bastante radical, de la misma manera que la población se había triplicado en esos último tercio del siglo XIX. Madrid había dejado de ser el pueblo polvoriento de Castilla para convertirse en una ciudad cosmopolita, una ciudad que acogía a sus gentes al amparo del progreso, al amparo de la revolución industrial también y de todas las fábricas que se abrieron en ese momento en la capital de España. Aquí tienen una muestra también del rastro a finales del siglo XIX. Como dijo Pío Baroja en La Busca, Madrid entonces era un pueblo raro,
distinto a los demás, uno de los pocos pueblos románticos de Europa, un pueblo donde un hombre solo por ser gracioso podría vivir. Con una quintilla bien hecha se conseguía un empleo para no ir a la oficina. Pero por encima de todo, Madrid era el Madrid del teatro, una ciudad que respiraba al ritmo del teatro, en la que se interpretaban diversidad de géneros, con y sin música. El Madrid en el que se inventó el género chico, también donde fueron innumerables los estrenos y bueno, precisamente en esos últimos años, esa última década del siglo XIX, pues se conoce en la historia de la música, en la historia del teatro lírico, como la década prodigiosa. Fíjense, El rey que rabió, 1891, El dúo de la africana, 1893, La verbena de la paloma, 1894, etcétera. Y luego ya 1897, junto con el estreno de La revoltosa, La viejecita o El baile de Luis Alonso. En 1898, Gigantes y cabezudos. Ahí es nada, ¿no? Resulta difícil hoy imaginar tanta afición por el teatro, tanta creatividad y, bueno, tanto madrileñismo en el caso de nuestra capital. Realmente la zarzuela y el género chico en particular, pues formaban parte un poco de la vida del madrileño de a pie, eran parte de su cotidianidad. Como es sabido, el Teatro Apolo estaba ubicado en el número 45 de la calle de Alcalá y ocupó un solar que antiguamente había sido la sede del convento de San Hermenegildo. Aquí lo vemos en este cuadro de 1750. El convento había sido desamortizado en 1836 junto con otras iglesias y otras instituciones religiosas en Madrid, y en ese solar se construyó un teatro moderno, un teatro a la francesa. Los arquitectos fueron Chardelot y Festot y forma parte un poco desde el punto de vista arquitectónico de lo que llamamos arquitectura del hierro, con esos grandes portalones, con rejas de hierro, un edificio muy moderno, un edificio grande que se iba a convertir en un verdadero lugar de encuentro de los madrileños y que fue la sede más importante del género chico, la catedral de la zarzuela española del género chico. La decoración era bastante fastuosa. Aquí les muestro un detalle de ese techo pintado por Francisco Sanz Vallejo, donde junto a una composición alegórica con dioses de la mitología clásica, en este lado Mercurio, en este lado Apolo, pues tenemos a algunos de los importantes dramaturgos, autores del siglo de oro español. Reconocemos a Lope de Vega en esta figura, a Calderón de la Barca en esta, todo un canto al teatro. Aquí les muestro para que lo vean un poquito mejor, pues la representación de Apolo, el dios de las artes, el dios de la música, que desde la antigüedad pues preside muchas de las imágenes asociadas al teatro, expulsando a los vicios, en este caso en una composición alegórica, como decía. El aforo del Teatro Apolo era de 2.500 personas, una sala bastante grande, y desde esos tres arcadas, desde esos tres portalones que daban a la calle, pues el vestíbulo era amplísimo y los carruajes, como se puede ver en esta imagen, podían entrar en él. Era algo pues muy moderno en ese sentido y que causó también la admiración de los madrileños. La apertura, la primera representación en el Teatro Apolo tuvo lugar el 22 de marzo de 1873 y fue con una zarzuela, con Cádiz, una zarzuela grande, en este caso cuya partitura pertenece a Federico Chueca. Pero desde luego era un local de moda. Decía Ricardo Sepúlveda en 1887, en este teatro se encuentra
toda la vida y la admiración de las noches madrileñas. Aquí surgió el Teatro por Horas, una iniciativa de un grupo de actores y empresarios, Antonio Riquelme, José Vallés, José Luján, que pretendieron, pues bueno, dar un impulso al teatro, que los beneficios fueran mayores para la parte empresarial y que también los espectadores pudieran elegir, siendo obras cortas de 1 hora de duración, pues los espectadores podían ir a 2 o a 4, con lo cual se hacía más fácil que las gentes humildes pudieran acudir también al teatro. En Gente Vieja, en 1902, se habla de la cuarta del Apolo, esa cuarta función, o realmente la cuarta del Apolo es una característica de la vida moderna madrileña. Los jóvenes de la aristocracia llenan los palcos y acompañan a las más distinguidas. Las señoras las curiosean con la vista y el buen burgués hace la digestión de un modo delicioso viendo las desvergüenzas del libreto y las piernas del coro. Evidentemente, estas obras que se mostraban en el llamado Teatro por Horas, pues eran obras ligeras, sainetes, revistas, juguetes cómicos, el género chico de la zarzuela, por supuesto, comedias, parodias, operetas, es decir, en el Teatro por Horas se incluía un elenco bastante nutrido de géneros ligeros, de géneros cuya única pretensión era entretener al pueblo. Eran obras de corta duración, como digo, de no más de 1 hora, que permitían la afluencia de muchísimos espectadores. Después de grandes éxitos también hubo algunas quiebras, algunos fracasos y tras varias de estas, en 1929 tuvo su cierre definitivo el Teatro Apolo. En su solar, el Banco de Vizcaya pues construyó el edificio de sus instalaciones, lo tienen aquí en la fotografía, junto a la iglesia de San José. Aunque Ruperto Chapí es de todos conocidos, me voy a referir muy rápidamente a él. Había nacido en Villena, en Alicante, en 1851 y tras haberse iniciado en la banda municipal de su Villena natal, se trasladó a Madrid para estudiar en el conservatorio. Entonces, esta institución estaba dirigida por Emilio Arrieta y bueno, Chapí fue uno de los alumnos favoritos de Arrieta, junto con Tomás Bretón, del que fue compañero. De hecho, en esta época se convocaban premios, estas instituciones artísticas, tanto el conservatorio como los museos, las academias artísticas, convocaban premios para la formación de los futuros artistas en el extranjero. Y Tomás Bretón y Ruperto Chapí compartieron el primer premio convocado en el conservatorio y ambos marcharon para la Escuela de Roma. Después de esta formación romana, Chapí pasó a París, donde completó la formación, y volvió a Madrid, donde se instaló definitivamente y donde dedicó pues, la mayor parte de su tiempo a la creación de zarzuelas. Chapí, de todas maneras, escribió también música sinfónica de altísimo nivel, cuartetos de cuerda, pero sus grandes éxitos y su vida la dedicó prácticamente por entero a la zarzuela desde que se afincó en Madrid. Y además, junto con Sinesio Delgado, aquí los tienen a los dos caricaturizados, pues formó el germen de lo que sería la Sociedad de Autores Españoles. En esta empresa, pues en defensa de los derechos de los autores, se enfrentó a empresarios, se enfrentó a teatros, se enfrentó incluso a colegas, tuvo muchos problemas y tuvo que pues alquilar, actuar como empresario entre 1894 y 1896
en el Teatro Eslava de la calle de Arenal, donde él mismo vivía. Bueno, las aguas volvieron a su cauce, los problemas terminaron y a Chapí se le pidió que volviera a la catedral, al Apolo, y que llevara allí las obras del Eslava. Y es en esa segunda etapa cuando ya estrena La Revoltosa, vuelve en 1896 y La Revoltosa, como les comentaba anteriormente, se estrenó en 1897 y es esta última etapa, la etapa más importante de la vida del compositor, donde obtuvo sus más grandísimos éxitos. El 25 de marzo de 1999 es la fecha en que Madrid se vistió de luto por el fallecimiento del músico. El músico formaba parte de Madrid, de su historia, de su cultura, y como pueden observar en estas fotografías, el cortejo fúnebre fue espectacular. Salió del número 20 de la calle del Arenal y la policía local, al ver el gentío que se había convocado ante la calle, ante la casa del músico, pues tuvo que organizar un dispositivo policial y, bueno, se organizó el cortejo, un cortejo que recorrió una parte importante de Madrid, pasando por el Teatro Apolo, por el Teatro Real y también por el Teatro de la Zarzuela, como no podía ser de otro modo. Chapí era de Madrid, aunque su música había traspasado ya las fronteras, alabada, como decía antes, por Chapí, por Strauss, por el mismo Puccini también. Bueno, todos los periódicos obviamente se hicieron eco de este momento luctuoso. En ese momento la Sociedad de Autores pidió al Ayuntamiento que la calle del Arenal pasara a llamarse calle de Ruperto Chapí, pero no se consiguió. Y la Sociedad de Autores mandó erigir un monumento en honor del músico y es el que les estoy mostrando. El escultor fue Julio Antonio en 1917, pero luego estaba muy deteriorada la figura del músico y en 1970 fue Eduardo Capa Sacristán el encargado de realizar otra figura con la efigie de Chapí. He puesto este detalle porque llama la atención que la personificación de la música, que es esta figura que tienen aquí ataviada con mantilla, lleva en sus manos una figura que es una reproducción de la famosísima Victoria de Samotracia, una obra antigua que todos conocerán y que se conserva en el Museo del Louvre, un canto a la victoria y un poco da idea de la fama, de la pertenencia del músico a la historia y del alcance de la inmortalidad. Aquí tienen otro detalle. Muy rápidamente voy a hablar de la obra. Un sainete estrenado con gran éxito, como os he dicho, que formaba parte un poco de ese teatro. En ese teatro por horas resurgió el sainete. El sainete era una pieza breve de carácter popular, jocosa, generalmente en un acto con varios cuadros, 4 o 5 normalmente, en la que se combinaban la música, el baile, los diálogos hablados y donde había varios personajes. Es habitual que sean 8 o 10 personajes, casi nunca menos de 10. Y suelen ser obras de carácter coral, obras donde el enredo es bastante rápido, bastante divertido. Una de las características más importantes de los sainetes es que tienen un carácter documental muy importante. Son el espejo de la sociedad, reflejan los tipos humanos, reflejan la vida de Madrid, las creencias, los bailes, las fiestas, los locales de moda a los que me he referido anteriormente. Bueno, en suma, el sainete es un reflejo, un espejo de la vida de un modo realista. Lo que denominamos habitualmente costumbrismo está perfectamente plasmado en los sainetes que reflejan un determinado momento, una determinada
sociedad. Estos dos libretistas, Fernández Shaw y López Silva, eran dos periodistas bien conocidos, dos periodistas buenísimos, reconocidos en su momento, e hicieron una obra maestra realmente, una obra en la que todas estas características que citaba del sainete pues llegan a sus últimas consecuencias. En La Revoltosa tenemos los barrios populares, los lugares de ocio, tenemos la corrala, como lo veremos ahora, tenemos también el reflejo del modo de vida de la clase obrera y algo muy importante, el final feliz. Estas personas que tenían una vida miserable, unos salarios ínfimos, el subproletariado, en definitiva, se veían reflejados en estas obras y con el final feliz, pues tenían también una esperanza, quizás una de las razones del amor por el teatro y también del amor por el género chico. El libreto de La Revoltosa rebosa donaire, rebosa gracia, y bueno, no es absolutamente insuperable, gracioso, enredo. Para muchos es uno de los mejores libretos, la más perfecta obra lírica del género chico. Está muy centrado, es verdad, en los celos de Felipe y Maripepa, pero alrededor de esa casa, alrededor de esa corrala, se ven muchas cosas de cómo vivían estas gentes. El día del estreno, el reparto fue de lujo. Teníamos a la tiple Isabel Bru, una de las más conocidas de su momento, a Emilio Mesejo, un actor que por lo que he podido averiguar, pues no tenía ni una figura excepcional, ni por supuesto unas dotes canoras importantes, pero que era tan buen actor que fue capaz de ganarse al público con su actuación. Y luego todos los personajes, la Soledad, la señora Campos, la que llamaban entonces la chula del mantón, la Vidal hacía en el papel de Gorgonia, encarna a la señorita Zapater, o también el señor Candelas, José Mesejo, pues otro actor conocidísimo de la época. Realmente todos y cada uno de los personajes estaban muy bien enmarcados en ese papel. Me van a permitir que les ponga un retrato ahora pintado por Joaquín Sorolla de la tiple de Isabel Bru, porque merece la pena. Esta era una mujer de teatro, pero era una mujer que se codeó también con los estatutos, con los estamentos, perdón, más cultos, las clases altas de la sociedad, y un ejemplo de independencia. Ella se retiró de los escenarios muy pronto, cuando solo tenía 33 años, y bueno, formaba parte un poco de ese círculo de intelectuales, y por eso la pinta Sorolla en este magnífico cuadro del Museo de Bellas Artes de Valencia. Hemos hablado ya de críticas, no voy a insistir mucho, pero sí en esta de la época, este párrafo que tengo al final, dice: de pura cepa española, desde la primera nota hasta la última, todos los números miran al inagotable depósito de nuestros cantos populares, seguidillas manchegas, guajiras, jotas, qué sé yo. Aquello es un arsenal, un museo de canciones, de melodías y de ritmos populares, tratadas como solo Chapí sabe hacerlo. La acción de La Revoltosa transcurre en un día, mejor dicho, en unas pocas horas para ser más exactos, y mayoritariamente en el interior de una corrala madrileña donde se desarrolla pues todos esos enredos, toda esa acción. Solo en el cuadro segundo la acción se traslada momentáneamente al exterior, a una buñolería, para volver rápidamente al interior del patio y al patio de la corrala sobre todo. Luis Berni en sus estudios señaló muy acertadamente que en La Revoltosa el patio de la corrala es un protagonista más. Allí se desarrollan el amor, los celos, los modos de vida, las pasiones de sus personajes, sus debilidades, sus pretendidas grandezas también, como en el caso del señor Candelas. El retrato no puede ser más vívido y más sincero, una estampa muy realista del Madrid de los barrios bajos, ese Madrid del extrarradio sur, como decía.
En esa acción pues, es conocida de todas. Mari Pepa es una joven planchadora, una verdadera revoltosa, coqueta, traviesa, que coquetea, hace las delicias de sus vecinos y bueno, suscita un poco el malestar entre las vecinas. Y estas, las vecinas suspicaces, traman un ardid para terminar con tan embarazosa situación. Y como en todo sainete, pues al final el enredo termina felizmente y esa oscura realidad de las clases menos favorecidas pues ve posible la felicidad. Todos los retratos son retratos de gentes humildes, tópicos de tipos humanos, a veces un tanto exagerados. Por ejemplo, Mari Pepa es una joven, prototipo de joven guapa, salerosa y reflexiva, traviesa, una verdadera revoltosa, como decía, simpática. Y bueno, hay otros muchos tipos, como todos conocen, Felipe, el celoso, el señor Candelas, ese personaje que quiere demostrar ser más de lo que es, porque realmente pues, es un encargado del casero de la finca. Esta es la escenografía que se puso para la primera representación en el Teatro Apolo y lo que muestra es una casa de corredor, unas edificaciones que hoy llamamos corralas y que existían en España, concretamente en Madrid, desde el siglo XVI, desde que Felipe II trasladara la capital a Madrid. Lo que pasa es que se pusieron muy de moda, sobre todo en los siglos XVIII y particularmente en el XIX en los barrios de Lavapiés, Embajadores y La Latina, un poco al amparo de todo ese crecimiento de población que en ese momento había llegado a Madrid. Las corralas fueron escenarios también recurrentes en muchas obras, en Pío Baroja, en Galdós, en Ramón de la Cruz, Ramón Gómez de la Serna, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues la corrala, como decíamos, es el escenario, es el marco idóneo para el desarrollo de la revoltosa, la más grande, mejor conservada, considerada patrimonio nacional, es de todos conocida en la calle Mesón de Paredes, Tribulete, y bueno, además ha sido un objeto de escenario de muchísimas representaciones de zarzuela. No obstante, además de esta muy conocida y otras que les mostraré a continuación, pues en el catálogo monumental de España se conocen más de 400 corralas. Creo que son 440 exactamente, más o menos conservadas, restauradas, la mayoría de ellas. Bueno, estos son anuncios, bueno, una verbena de la Paloma que tuvo lugar en 1955, dirigida por José Tamayo, en este caso una revoltosa del 3 de junio de 1956. Y bueno, los que tengan un poquito más de edad, pues ya habrán tenido la oportunidad y la fortuna de haber asistido a algunas de estas representaciones. La corrala es una arquitectura castiza de Madrid, son unas casas que, como digo, se desarrollan en torno a un patio donde se desarrolla la acción y tienen varias alturas. El hecho de que sean edificaciones en altura tiene que ver también con este crecimiento demográfico del que les hablaba anteriormente. Los corredores pues dan acceso a las viviendas que se llamaban cuartos entonces y están soportados por estos pilares verticales rematados en zapatas, que son estas piezas. Aquí tienen otra en el rastro de los años 70. ¿Cómo se vivía en estas corralas? Pues la vida era una vida de verdadero hacinamiento. La vida se hace normalmente en el patio porque los cuartos son muy pequeños, poco ventilados. Estamos hablando de superficies de entre 22 y 30 metros cuadrados, las más grandes, donde con suerte vivía una familia entera, entre 3 y 6 personas, con lo cual pues no era fácil ni la ventilación ni la convivencia. Los servicios higiénicos, por supuesto,
estaban fuera, estaban en el patio y también pues en el patio se tendía la ropa y se hacían muchísimas cosas. Realmente este modo de vida es un modo de vida típico de Madrid, típico de estas arquitecturas, pero aparte de tener, pues obviamente, estos inconvenientes, también tuvo sus ventajas y entre ellas, pues el hecho de que los vecinos se conocieron para bien y para mal, pero sobre todo allí se celebraba, se ayudaban unos a otros, o sea, tenía cabida la fraternidad y la solidaridad. Si había una verbena, pues los vecinos fabricaban los farolillos con el papel de Manila, celebraban las fiestas navideñas. Si había una boda, pues las vecinas se ayudaban a preparar a la novia, también en los entierros pues se encargaban de acomodar al difunto, es decir, es un modo de vida muy solidario, un modo de vida diferente al que podemos entender ahora. El régimen era régimen de inquilinato, había un casero o un encargado del casero que era el que se ocupaba de cobrar los recibos, de mantener el orden, de abrir y cerrar el portón del patio, de cuidar el altar, si había altar en el propio patio, de llamar a los varilleros, si se producía algún atasco. Bueno, un personaje pues un poco interesante en el sentido, este es el casero. En el caso de la revoltosa, lo que tenemos es el personaje de Candelas, que es el encargado del casero para hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, realmente es un modo de vida interesante y distinto. Esta es la de la calle Redondilla. Fíjense, fue encargada nada más y nada menos que al arquitecto Teodoro Ardemans, un arquitecto que trabajó para la corte. Esta es de 1711 y también está restaurada, por supuesto. Y finalmente, pues 2 palabras sobre la música. La revoltosa es quizá la mejor expresión del genio musical de Chapí. Tiene una orquestación sólida, vibrante, refleja perfectamente la música de su tiempo y en ella pues los números corales, la alegría de las coplas, el folclore de las guajiras, de las seguidillas, son un todo magnífico. El único número que responde realmente al lirismo y a lo que es la estructura tradicional de los números de la zarzuela grande o de la zarzuela en general es ese dúo conocidísimo de Felipe y Maripepa y en general podría decir que La Revoltosa es una obra coral, una obra dominada por un ritmo vertiginoso, donde también la presencia del coro es la encarnación de esa vecindad que habitaba la Corrala y es importantísima. La propuesta que hace la compañía teatral Clásicos de la Lírica, pues es una propuesta que está ambientada en los primeros años del siglo XX. Refleja ese Madrid con sus sombras, con sus luces, con su progreso, con sus ruinas también, con los salarios precarios de los habitantes que allí vivían. Y bueno, realmente en esta propuesta no se ha alterado ni un ápice el sentido original de la creación de Chapí y de los libretistas, aunque se han incluido algunos números para aumentar su tiempo, que no obstruyen en nada, sino que por el contrario lo que hacen es enfatizar ese sentido original, darnos más pistas de cómo se vivía en ese momento en aquel tiempo. En definitiva, La Revoltosa es todo un canto a Madrid, todo un canto a sus gentes y una obra cumbre, una obra maestra de nuestro género lírico. Muchísimas gracias por su atención.